Ya parece que ahí estamos grabando. Muy bien. Bueno, saludarlo a todos. Espero que se encuentren todos muy bien. Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que vimos la última sesión? Estamos comenzando, ¿cierto?, a ver un nuevo contenido que es muy importante para la gestión de la cadena de suministro, y ese es la gestión de inventarios, ¿ya? O también ustedes lo pueden conocer o lo pueden ver, ¿cierto?, en la literatura como administración de inventarios, que es exactamente lo mismo, ¿ya? En Educandus les acabo de subir el material que vamos a revisar la clase del día de hoy, ¿ya? Les subí dos archivos, una presentación, ¿ya? Y además les subí una tabla, ¿ya?, que vamos a ocupar, que es la tabla de distribución normal, ¿ya? Así que los invito a que la puedan descargar porque eso es lo que vamos a utilizar el día de hoy. ¿Cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Bueno, primero vamos a conversar sobre lo que vimos la última clase, ¿ya? Para los que no pudieron estar, ¿cierto? No tuvieron el tiempo de poder revisar la presentación o la clase, ¿cierto? Vamos a hacer un mini resumen de lo que vimos, ¿cierto?, la semana pasada, que son los conceptos básicos de gestión de inventarios. Y la segunda parte, ¿cierto?, una vez que hagamos ese pequeño resumen, vamos a conocer dos tipos de revisión de inventarios, lo que se llama el sistema de revisión continua y el sistema de revisión periódica, ¿ya? Eso es el objetivo de la clase del día de hoy. Vamos a comenzar entonces con lo que vimos, ¿cierto?, la última clase. Les voy a compartir la pantalla para que conversemos un poquito, ¿cierto?, sobre... A ver. Ahí sí. Ya, ahí está. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, no dude en consultar, ¿cierto? Si no, me la escribe también por el chat, ¿ya? Bien. La gestión de inventarios, como les comenté, ¿cierto?, es muy importante, es uno de los elementos más importantes para poder gestionar de buena manera una cadena de suministro. ¿Por qué es tan importante? Porque en todos los niveles de la cadena de suministro se van generando inventarios y que tienen, ¿cierto?, distintas características y obviamente distinta función. Por ejemplo, si pensamos en una cadena de suministro tradicional, donde tenemos por un lado el abastecimiento, ¿cierto? Tenemos nuestra producción y tenemos también nuestro proceso de venta o distribución, ¿cierto? Una cadena de suministro muy básica, muy estándar. En cada área o eslabón de esta cadena se van generando inventarios, ¿ya? Por ejemplo, para el área de abastecimiento, podríamos nosotros acumular inventario de materias primas, ¿ya?, que son los inputs necesarios para poder confeccionar productos terminados. Entonces también es en la primera parte de la cadena, que es los proveedores, también se van generando inventarios, ¿ya? Y también tenemos que gestionarlo para que no tengamos quiebres de stock, por ejemplo, y no tengamos intermitencia en el proceso productivo. La gestión de inventarios de los proveedores, ¿ya?, inventarios de materias primas, están directamente relacionados con un plan. Y este plan se llama planificación de requerimientos de materiales, que
el tomador de decisiones, el analista, ¿ya? Prepara esta planificación para que el área de compra o abastecimiento pueda entregar en tiempo, forma, calidad y cantidad todos los insumos que sean necesarios para el proceso productivo a través de una planificación. La idea es poder comprar lo que necesito en el momento correcto, ¿cierto? Y en las cantidades correctas. Y de ese modo, ¿cierto? Estaríamos optimizando el uso de recursos. Si seguimos avanzando por la cadena de suministro, ¿cierto? Entramos al proceso productivo. Y en el proceso productivo se pueden generar inventarios intermedios, ¿cierto? Lo que se llama el trabajo en proceso, ¿cierto? Inventarios que son parte integrante de un producto, pero que le falta una parte, le falta un tratamiento final, ¿ya? No se puede considerar como producto terminado, sino que es un producto intermedio que le falta pasar por algunas fases, ¿cierto?, para poder convertirse en un producto terminado. Ese también es un inventario, ¿ya?, que se puede generar en el proceso productivo. Al terminar el proceso, ¿cierto?, tenemos lo que se llama los inventarios de productos terminados, que es lo que nosotros tenemos disponible para poder entregárselos a nuestros clientes, en base también a una planificación de venta, en base a una proyección, a un pronóstico de la demanda, ¿cierto? Y en base a ese pronóstico de la demanda, nosotros hacemos una planificación de la producción y creamos estos productos terminados que son parte integrante de lo que nosotros queremos gestionar, ¿ya? Que es lo que yo voy a tener disponible para que poder entregárselo a mi cliente, poder vender este producto, ¿ya? Y en el proceso de ventas, por ejemplo, también utilizamos inventarios, por ejemplo, en nuestro centro de distribución, donde tenemos ciertos productos ordenados por categoría y que esos productos, ¿cierto?, nosotros los tenemos disponibles en nuestro centro para poder entregárselos a nuestros clientes, ¿ya? Como pueden ver, en toda la cadena de suministro, a lo largo de todos los eslabones, se van acumulando inventarios. Entonces, nuestro objetivo y nuestra tarea, nuestro desafío principal, es que nosotros podamos gestionar de buena manera, de forma eficiente, la gestión de los inventarios. No es recomendable tener mucho inventario, ¿cierto? Ni tampoco es recomendable tener muy poco, sino que hay que tener la cantidad justa y necesaria para poder tener, ¿cierto?, el inventario necesario para poder cumplir con nuestros clientes. Entonces, sabemos que los inventarios son un activo, es recurso, ¿cierto? Es dinero que está inmovilizado y que ese dinero, ¿cierto?, yo tengo que sacarle el mayor provecho posible. Y por eso viene la importancia de los inventarios en la cadena de suministro, porque hay distintas formas de medir el rendimiento de la cadena de suministro, como por ejemplo, el primer indicador, el porcentaje de inventario invertido, ¿cierto? Porque el dinero son recursos que yo tengo, entonces no puedo tener mucho inventario invertido, ¿cierto? Sino que tengo que tener una proporción acorde al total de activos que tiene la organización. Este porcentaje, ¿cierto?, podría andar entre el 20 y el 40%. ¿Ya? No es recomendable tener mucho más de eso, porque si no, ¿cierto?, tendríamos mucho capital de trabajo invertido en estos activos. Lo segundo, ¿cierto?, para poder medir el rendimiento de una cadena de suministro es lo que se llama la rotación de inventario. ¿Y qué significa la rotación de inventario? Es lo que yo me demoro en poder renovar mi inventario. Si tengo una alta rotación de inventario, que es lo que es lo que se recomienda, ¿cierto? Quiere decir de que yo estoy constantemente moviendo el inventario. Y eso me permite tener un flujo constante de dinero que me permite tener liquidez. Siempre tenemos que tratar de buscar
un modelo donde la rotación de inventario sea lo más alta posible para no tener problemas de liquidez, ¿cierto? Y que eso puede traducir en una posible quiebra, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos una buena gestión de inventario, porque eso mide el rendimiento de una cadena de suministro, es importante responder dos preguntas fundamentales. La primera tiene que ver con cuánto inventario yo debo tener, ¿cierto? Y la segunda pregunta es cuándo tengo que pedir cierta cantidad para poder tener las materias primas disponibles. ¿Ya? Entonces eso nos llama a que tenemos que responder cuánto y cuándo. ¿Ya? Parece que alguien quiere entrar, a ver. Sí. Para poder responder a esas dos preguntas, el cuándo y el cuánto, ¿cierto? Nosotros partimos con un modelo muy básico, ¿ya? Para la gestión de inventario. ¿Y cuál es ese modelo? El modelo es la cantidad económica de pedido, ¿cierto? Conocida como EOQ. Y la EOQ, ¿cierto? Es una función de costos donde la cantidad que yo voy a determinar va a estar dada, ¿cierto? Por una función que me está minimizando dos costos. Primero, el costo de mantenimiento del inventario y segundo, el costo por hacer pedidos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos con este modelo ideal, que es la cantidad económica de pedido, EOQ, tenemos que tener en consideración algunos supuestos que se consideran. ¿Ya? Y estos supuestos son los siguientes. Primero, la tasa de demanda del artículo es constante y se conoce con certeza. Estamos en el modelo ideal. Estamos en el modelo donde yo conozco con certeza la demanda. ¿Ya? No existe esta componente, ¿cierto?, de la incertidumbre, que sabemos que sí existe, ¿cierto? Pero para poder entender el modelo, ¿cierto?, primero pensamos en el modelo ideal donde yo conozco con certeza cuál es la tasa de la demanda. Segundo, no existen restricciones para el tamaño de cada lote. Yo podría pedir la cantidad, ¿cierto?, que la EOQ me indique, porque esa es la cantidad que minimiza todos los costos asociados a la gestión de inventarios. Costo de mantenimiento y costo de hacer pedidos. Los únicos dos costos relevantes son los que le acabo de comentar, ¿ya? Mantenimiento y hacer pedidos. Y el tiempo de espera, lo que se demora en viajar, ¿cierto?, el producto, también, ¿cierto?, se conoce con certeza. Entonces, esa es la típica función, ¿cierto?, de inventarios, donde tengo una cantidad Q, se va consumiendo una tasa constante, porque yo conozco con certeza la demanda, llega un punto donde tengo que hacer un nuevo pedido y, ¿cierto?, se va confeccionando esta gráfica de cierre, ¿ya? Muy clásica, ¿cierto?, para poder mostrar cómo se mueve la demanda en el inventario. Entonces, los costos asociados a este modelo EOQ son, por un lado, el costo anual por hacer pedidos y el costo por mantenimiento. Y la suma de estos dos costos, ¿cierto?, nos va a entregar el costo total de cierta política de inventario. Bueno, ahí tenemos la gráfica, ¿cierto?, que también ya la analizamos. Y finalmente, ¿cierto?, tengo mi función de costo total, donde el primer término, Q medios por H, es el costo de mantenimiento. Q medios es el inventario de ciclo, ¿ya? Y H es el costo
por mantener una unidad en bodega, ¿cierto?, durante un año. Y el segundo componente, ¿cierto?, demanda dividido en Q, quiere decir la cantidad de pedidos que yo hago durante el año, multiplicado por S, que es el costo unitario por hacer un pedido. ¿Ya? Finalmente, ¿cierto?, podemos resumir que para poder calcular cuál va a ser la cantidad económica de pedido, ¿ya?, óptima, que minimiza estos dos costos, utilizamos la fórmula que ustedes ven ahí en pantalla. La EOQ es igual a la raíz cuadrada de 2 por la demanda anual por S sobre H. Y ahí, ¿cierto?, vamos a poder estimar la cantidad óptima que nosotros debiésemos pedir que minimiza el costo total. ¿Ya? Con eso damos respuesta a la primera pregunta, que corresponde al ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser la cantidad óptima que yo tengo que pedir? ¿Ya? En este caso es EOQ. Y la segunda pregunta que tenemos que responder es ¿cada cuánto tiempo tengo que hacer estos pedidos? ¿Ya? Y para poder responder esa pregunta de cuándo, ¿cierto?, cada cuánto tiempo, utilizamos la fórmula que aparece ahí, que es el TDO, tiempo entre pedidos. ¿Cuánto se demora, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo va a pasar entre que yo hago el primer pedido y solicito el segundo pedido? Ese tiempo es lo que se llama el tiempo entre pedidos. Y se calcula, ¿cierto?, con la fórmula que ustedes ven ahí en pantalla, que corresponde a la EOQ, la cantidad, sobre la demanda. Y ahí, ¿cierto?, uno podría dejar estimado este TDO, tiempo entre pedidos, en meses, semanas, días u horas. ¿Ya? Ustedes definen en qué unidad de tiempo quieren trabajar, ¿cierto?, dependiendo de las características de lo que estemos analizando. ¿Ya? Bien, eso es lo que vimos en un mini resumen, ¿cierto?, la clase anterior. Bien, ahora vamos con la clase del día de hoy. ¿Por qué hice este pequeño resumen, ¿cierto? Porque es información que vamos a utilizar para poder, ¿cierto?, conversar ahora sobre los distintos sistemas de revisión de inventario. El ayudante, ¿cierto?, Osvaldo, les enseñó cómo debiesen hacer ustedes un análisis ABC para poder determinar, ¿cierto?, el tratamiento que tenemos que darle a los distintos productos que tenga la organización. Generalmente se utilizan los productos tipo A y tipo B, que son los que a nosotros nos generan una mayor rentabilidad. Utiliza un sistema de revisión que sea más exhaustivo, que tenga un mayor control, ¿ya? Porque sería muy malo, sería una muy mala política, una muy mala gestión, que estos productos, el producto tipo A o tipo B, tengamos un quiebre de stock por falta de control. ¿Ya? Eso sería muy mal visto. En comparación a otro tipo de productos, que son los productos clase C, que son productos necesarios para la organización, pero que no nos entrega una alta rentabilidad, y que esos productos, ¿cierto?, los podríamos controlar con un periodo de tiempo más largo, ¿cierto? Y no gastar tanto tiempo en el control de esos productos. Y eso es lo que se llama, o se utiliza más bien, un sistema de revisión periódico. ¿Ya? Vamos entonces con... A ver, ahí sí. Vamos entonces con los sistemas de revisión de inventario. Bien.
¿Qué es lo que vamos a ver? Dependiendo el tipo de producto que estemos analizando, productos tipo A, productos tipo B y productos tipo C, es el sistema de revisión que debiésemos utilizar. En este curso vamos a ver estos dos tipos de revisiones. ¿Ya? Perdón. Por un lado, tengo el primer sistema, es lo que se llama el sistema de revisión continuo, o también conocido como el sistema Q. ¿Ya? ¿Y qué significa el sistema de revisión continuo? Como dice su nombre, yo voy a ir revisando de forma continua, ¿ya? A medida que voy vendiendo un artículo, por ejemplo, automáticamente se va rebajando el inventario y cuando llega a un punto mínimo, que se llama punto de reorden, yo tengo que hacer un pedido, ¿ya? De modo de que, tomando, ¿cierto?, todos los resguardos posibles, este punto de reorden me permita, ¿cierto?, poder tener una capacidad o una cantidad de inventario guardado en mi bodega que me permita, ¿cierto?, suplir la demanda en este tiempo y esperar mientras llega el pedido y no tener quiebres de stock. En comparación al segundo sistema de control de inventario, que se llama el sistema de revisión periódica P, que en este caso no se va analizando, ¿cierto?, la rebaja del inventario en forma continua, sino que yo reviso en forma periódica, es decir, cada cierto tiempo, reviso cómo está mi stock y pido la cantidad que yo estime necesaria para poder llegar a un nivel objetivo que vamos a llamar T. ¿Ya? Esas son las dos miradas que tiene este sistema de revisión. Una mirada continua, que se va trabajando en línea, y una mirada más a largo plazo, donde cada cierto tiempo yo hago estas revisiones y pido una cantidad específica que vamos a llamar, ¿cierto?, a nuestro objetivo T, nuestro techo. Vamos por el primero. ¿Ya? Veamos las características del primer sistema de revisión. ¿Ya? Sistema de revisión continua. Este sistema de revisión también es conocido como el sistema de punto de reorden, ROP, o sistema de cantidad de pedido fijo. ¿Por qué se llama un sistema de cantidad de pedido fijo? Porque cuando yo llego a un punto mínimo, ¿ya? Cuando llego a un punto mínimo, que vamos a llamar el punto R o el punto de reorden, cuando llego a este punto mínimo, yo voy a pedir una cantidad fija para poder abastecerme. Y esta cantidad fija que yo voy a pedir va a ser la EOQ, la cantidad económica de pedido. Entonces, cuando el nivel de inventario llega a este punto mínimo, que vamos a llamar punto de reorden, siempre vamos a pedir una cantidad fija. ¿Ya? Y esta cantidad fija es la EOQ. ¿Alguien quiere entrar? Parece. Denme un minuto, por favor. Parece que no. Ya. Entonces, para poder entender este concepto, ¿cierto?, del punto de reorden y cuándo tengo que pedir esta cantidad fija, vamos a conocer algunos conceptos que nos van a ayudar a entender. Primero, para poder hacer un análisis, ¿cierto?, tenemos que conocer lo que se llama la posición de inventario. ¿Y qué es la posición de inventario? Es la medida de la capacidad de un artículo para satisfacer la demanda futura. Eso quiere decir cuánto tengo en el inventario para poder satisfacer la demanda de los clientes, por ejemplo. ¿Ya? Primer concepto. Segundo, para poder construir
y conocer cuál va a ser la posición de inventario, existe un concepto que se llama las recepciones programadas, que también son parte integrante del inventario. ¿Y qué son las recepciones programadas? Son pedidos que yo hice, ¿ya? Que nosotros hicimos a nuestro proveedor, por ejemplo, pero que todavía no llegan físicamente a la bodega, ¿ya? Pero se consideran parte del inventario independiente que estos productos todavía no lleguen físicamente a la bodega, ¿ya? Eso es lo que se llama recepciones programadas. Inventario disponible, como dice su nombre, ¿cierto? Es lo que tengo disponible al momento de hacer la evaluación. ¿Cuánto tengo físicamente en mi bodega al momento de hacer la revisión? Inventario disponible. Y pedidos aplazados son pedidos que voy a realizar, ¿cierto? Que me hicieron y que en el futuro yo tengo que entregar a los clientes, ¿vale? Entonces, para poder determinar cuál va a ser la posición de inventario, ¿cierto? La posición de inventario se construye en base a los conceptos mostrados anteriormente. ¿Y qué son? La posición de inventario va a ser igual al inventario disponible, o H, más las recepciones programadas, pedidos que yo ya hice, pero que no los tengo físicamente, pero que vienen en camino, menos los pedidos aplazados, los pedidos que me hicieron los clientes y que yo tengo que cumplir, ¿ya? Entonces, para poder conocer cuál va a ser la cantidad disponible, para poder saber si estoy en el punto de reorden o no, siempre, ¿cierto? Es muy importante conocer la posición de inventario, ¿ya? Entonces, cuando la posición de inventario, ¿cierto? Que está definida por la fórmula que ustedes ven ahí, llega a un nivel mínimo predeterminado, que nosotros vamos a definir cuál es ese mínimo determinado, ¿ya? Denominado punto de reorden, se pide una cantidad fija del artículo que estamos analizando. ¿Cuál va a ser el valor de esa cantidad fija? Va a corresponder a la cantidad económica de pedido, E o Q. Entonces, gráficamente tenemos lo siguiente. Yo parto con un pedido, ¿ya? Una cantidad Q, va avanzando, ¿cierto? A medida que se va descontando el inventario a una tasa constante, que la conozco con certeza, ¿cierto? Y llega a un nivel R, que vamos a llamar punto de reorden, esa línea roja que ustedes ven ahí, R, ¿cierto? Yo hago el pedido, solicito esta cantidad fija, E o Q, y mientras el pedido llega, porque tiene un tiempo de espera, se sigue consumiendo, como lo estoy mostrando acá con el mouse, ¿cierto? Se sigue consumiendo hasta que llega a un punto, ¿cierto? Con un tiempo de espera L, hasta que el producto llegue a nuestra bodega y corresponde, ¿cierto? A nuestro pedido recibido. Nuevamente, se consume con una tasa constante. Recuerden que estamos en el modelo ideal, todavía no metemos la incertidumbre, ¿cierto? Se consume con una tasa constante, llega a la línea roja que corresponde a nuestro punto de reorden, R, va a pasar un tiempo de espera, L, ¿cierto? L, mientras llega el pedido, se sigue consumiendo, termina el periodo L, el tiempo de espera, y el pedido es recepcionado en bodega. Y así, ¿cierto? Sucesivamente. Lo importante y lo que se tienen que entender muy bien es que
para poder utilizar el sistema de revisión continuo Q, tenemos que tener definido nuestro punto de reorden, que es la línea roja, ¿cierto? Para poder determinar cuándo tengo que pedir. Y lo segundo, ¿cierto? Conocer la cantidad económica de pedido, que es lo que yo voy a pedir, ¿cierto? Y también conocer cuánto tiempo se demora en llegar esta cantidad económica de pedido a nuestra bodega, que se va a demorar un tiempo de espera L, ¿ya? Un tiempo de espera L. Entre que yo hago un pedido y recepciono el segundo pedido, ¿cierto? Es lo que se llama el TDO, el tiempo entre pedidos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío en este caso es determinar cuál va a ser mi punto de reorden mínimo que nosotros vamos a definir para no tener quiebres de stock, para poder protegerme, ¿cierto?, del posible desabasto, ¿ya? Entonces, resumen, el sistema de revisión continuo, ¿cierto?, utiliza la cantidad económica de pedido EOQ cada vez que llego a este punto mínimo, que es la línea roja, ¿cierto? Y cuando llego a esta línea roja, yo hago la solicitud de pedido. ¿Cuánto tiempo se va a demorar en llegar esta cantidad a nuestra bodega? Se va a demorar un tiempo de espera L, ¿ya? Por eso es muy importante definir cuál va a ser este punto de reorden para no tener quiebres de stock. Veamos un ejemplo. Dice lo siguiente. La demanda de sopa de pollo en un supermercado siempre es de 25 cajas diarias y el tiempo de espera de las mismas es de 4 días. ¿Ya? Entonces acá también hay que empezar a identificar cuáles son los datos importantes para poder realizar un análisis. Tenemos por un lado la demanda diaria, ¿cierto? De las sopas de pollo, que son 25 cajas días, y el tiempo de espera de cuando yo me quiero abastecer es de 4 días. ¿Ya? Tiempo de espera L. Después dice, las góndolas acaban de reabastecerse con sopa de pollo, con lo cual quedó un inventario disponible de solo 10 cajas. En la bodega, ¿cierto? Como abastecieron la góndola, solamente quedaron disponibles 10 cajas en nuestra bodega. No hay pedidos aplazados, pero sí una recepción programada de 100 cajas. Es decir, nosotros ya habíamos pedido a nuestro proveedor que me trajera 100 cajas, pero físicamente todavía no están en nuestra bodega, sino que vienen en camino. ¿Cuál es la posición del inventario? ¿Es conveniente hacer un nuevo pedido? Entonces, si nosotros analizamos cuáles son los datos que yo tengo, ¿cierto? Tengo por un lado la demanda, que es igual a 25 cajas al día. Por otro lado, tengo el tiempo de espera L, que nos indicaba, ¿cierto?, que eran 4 días. Tengo un inventario disponible, OH, de 10 cajas, lo que tenía en bodega, ¿cierto? Luego, también nos nombraban que teníamos unas recepciones programadas, que eran 100 cajas. Y no existían pedidos aplazados. BO igual a 0. Entonces, si nosotros calculamos cuál va a ser la posición de inventario, ¿cierto? Llegamos a lo siguiente. La posición de inventario es igual al inventario disponible más las recepciones programadas menos los pedidos aplazados. Y eso nos da un valor de 110 cajas. Esa es mi posición de inventario. Entonces, lo que nosotros tenemos que determinar ahora
cuál va a ser nuestro punto de reorden, nuestro R, nuestra línea roja, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el mínimo que yo voy a exigir para poder cumplir o satisfacer con la demanda de este producto? Como estamos nuevamente, insisto, en el modelo ideal, donde no existe incertidumbre porque conozco con certeza la tasa de consumo, el punto de reorden simplemente va a estar definido como demanda por tiempo de espera. D por L. Demanda por tiempo de espera. Entonces nuestro punto R, nuestro punto de reorden, para este caso va a ser igual 25 cajas al día, que es mi demanda, por L, que es mi tiempo de espera, 4 días. Por lo tanto, el punto R definido serían 100 cajas. Esa es mi línea roja, mi punto de reorden. Entonces, la pregunta que les quiero hacer: si la posición de inventario que acabamos de calcular es 110 cajas y mi punto de reorden es 100 cajas, ¿qué harían ustedes? ¿Será conveniente hacer un pedido o todavía no es necesario hacer este pedido? ¿Qué creen ustedes? Vamos, da uno. Volvamos atrás. Volvamos atrás. El punto de reorden, ¿cierto? La línea roja corresponde a lo mínimo, al punto mínimo que nosotros vamos a exigir al sistema para poder hacer un nuevo pedido, ¿cierto? Que en este caso van a ser las 100 cajas. Ese es mi mínimo. Y para poder determinar si es necesario o no es necesario hacer un nuevo pedido, lo que tenemos que hacer es calcular nuestra posición de inventario, ¿cierto? Y nuestra posición de inventario nos indica que estamos en este punto aproximadamente. Mi posición de inventario son 110 cajas y mi punto de reorde son 100. Por lo tanto, si mi posición de inventario, perdón, es de 110 cajas, ¿será necesario hacer un pedido o todavía no es conveniente hacer un pedido? ¿Qué pasará para este ejemplo? Nicolás nos comenta ahí, ¿cierto?, en el chat que no es necesario, ¿cierto? Y efectivamente, todavía no es necesario poder hacer un pedido. ¿Y por qué no es necesario? Porque la posición de inventario, para este caso, está sobre el punto de reorden. Si la posición de inventario no hubiese dado un número menor a 100, ahí efectivamente sí deberíamos haber hecho un pedido, ¿ya? Pero en este caso, como la posición de inventario está sobre el punto de reorden, no es necesario poder hacer un pedido, ¿ya? Bien, avanzamos. Y ahora, ¿cierto? Ya vamos a incorporar una variable que no la habíamos analizado anteriormente, ¿cierto? Y esta variable es la incertidumbre, ¿ya? ¿Qué pasa cuando la demanda es incierta? Que es que es la realidad, ¿cierto? Porque yo no puedo, si bien uno podría predecir el comportamiento o la proyección de la demanda, efectivamente, ¿cierto? Exista esta variabilidad que no me permite saber con certeza cuál va a ser, ¿cierto?, la tasa de consumo.
Entonces, cuando uno trabaja con incertidumbre, ya ahí estamos, ¿cierto?, en un modelo real, lo que tenemos que hacer es considerar un inventario de seguridad, ¿ya? Un inventario de seguridad. ¿Y qué significa el inventario de seguridad? Significa, ¿cierto?, de que yo voy a tener cierta cantidad definida en mi bodega que me va a permitir poder abastecerme cuando exista mucha demanda del producto, ¿ya? Es una cantidad que yo voy a definir que me va a ayudar a protegerme del posible desabasto que podría ocurrir cuando existe mucha demanda, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por eso se crea lo que se llama el inventario de seguridad. Por lo tanto, el punto de reorden, la línea roja, ¿cierto?, que estamos viendo, el punto R, ahora va a estar definida de la siguiente manera. Vamos a tener la demanda promedio durante el tiempo de espera, D por L, más un inventario de seguridad. Así vamos a definir nuestro punto de reorden. Y con eso, ¿cierto?, nos estamos protegiendo frente a la variabilidad que podría existir y no quedarme sin stock, ¿ya? Ok. Para poder definir entonces el inventario de seguridad, tenemos que definir cuál va a ser el nivel de servicio que nosotros vamos a ofrecer como empresa, como una ventaja competitiva, ¿cierto? Si yo defino un nivel de servicio alto, ¿ya?, y este nivel de servicio se mide porcentualmente, si yo defino un nivel de servicio alto, quiere decir que voy a tener mayor cantidad de productos, ¿ya?, mayor cantidad, ¿cierto?, en el inventario de seguridad. En cambio, si como política de la empresa definimos que vamos a trabajar con un nivel de servicio bajo, ¿ya?, eso quiere decir de que voy a tener menor cantidad para poder protegerme frente a la variabilidad de la demanda. Entonces acá tenemos que poner en nuestra balanza cuánto me va a costar mantener esta cantidad de productos adicionales, ¿cierto?, para poder protegerme del posible desabasto en comparación, ¿cierto?, a las ventas perdidas, ¿cierto?, que uno podría incurrir si es que no tengo este inventario de seguridad disponible. Entonces acá va a ser decisión de la empresa cuál va a ser el nivel de servicio ofrecido. Por ejemplo, si nosotros definimos que la empresa va a trabajar con un nivel de servicio del 95%, quiere decir que solamente existe una probabilidad del 5% de no cumplir con la entrega de los productos, ¿ya? Y para ello, ¿cierto?, quiere decir que voy a tener un inventario de seguridad mayor para poder protegerme cuando exista mucha variabilidad en la demanda, en comparación a otra empresa que podría definir que su nivel de servicio va a ser del 80%, por ejemplo. Por lo tanto, existe una probabilidad del 20% de no cumplir con los productos para entregárselo al cliente. Entonces acá tenemos que poner la balanza. ¿Qué me conviene? Me conviene tener o gastar, ¿cierto?, tener un costo mayor en el mantenimiento del inventario por este inventario de seguridad, o tener menos cantidad, pero existe el riesgo de que podría yo no tener productos para poder cumplir con un pedido del cliente, ¿cierto? Una venta perdida.
Entonces ahí va a ser la definición o la decisión que tome la empresa. ¿Con qué nivel de servicio voy a trabajar? ¿Cómo quiero que me reconozcan los clientes? Como una empresa que cumple en un alto porcentaje, y eso implica que la operación podría ser más cara, o podría ser, ¿cierto?, una empresa que está ahorrando costos, pero que existe la posibilidad de que no cumplan con los pedidos. Entonces ahí nosotros tenemos que ver cuál es la decisión que va a tomar la empresa frente a esta situación. ¿Ya? Ok. Por lo tanto, el nivel de servicio, ¿cierto?, va a ser un, una tasa porcentual que va a estar dado, ¿cierto?, por cómo nosotros queremos mostrarnos frente a nuestros clientes. Entonces acá tenemos un ejemplo claro de cómo se comporta la demanda con esta variabilidad que existe, ¿cierto?, con esta incertidumbre. Entonces, si analizamos lo siguiente, tengo un pedido, ¿cierto? Tengo un pedido, y este pedido, ¿cierto?, se va a ir consumiendo con una tasa, con una variabilidad, ¿cierto? Porque ya la tasa no es constante, estamos en el modelo real, y vamos a llegar a un momento R, donde este punto R va a ser superior al modelo tradicional, ¿cierto? Porque estoy considerando ahora en el inventario de seguridad, y también puede existir variabilidad en el tiempo de espera. También existe variabilidad en el tiempo de espera. Fíjense que los tiempos de espera también entre cada uno de los pedidos podrían ser distintos. Tengo un tiempo de espera L1, un tiempo de espera L2 y un tiempo de espera L3. ¿Por qué pasa esto? Porque también existe incertidumbre en el tiempo de espera en comparación al modelo original, ¿cierto? Donde habíamos dicho de que nosotros conocíamos con certeza tanto la tasa de consumo como el tiempo de espera. Pero como sabemos que eso no va a ocurrir, ¿cierto? Los tiempos de espera también podrían ser distintos. Por lo tanto, también el tiempo entre pedidos va a ser distinto y va a depender de la cantidad o la demanda que yo tenga por este producto, ¿vale? Entonces, pero tiene la misma lógica. Se consume con una tasa variable, va a llegar al punto de reorden mínimo definido como el punto de reorden más el inventario de seguridad, y se va a demorar un tiempo de espera L1 en que el pedido llegue a nuestra bodega. Lo importante es que siempre en este tipo de revisiones, cuando llego al punto R, independiente de que el tiempo de espera podría ser variable y la demanda también podría ser variable, la cantidad que yo voy a pedir siempre va a ser fija. ¿Ya? ¿Y qué valor va a tomar? Va a tomar el valor de la EOQ. ¿Ya? Entonces, acá llega el pedido, se consume con una tasa variable, va a llegar al punto de reorden y voy a hacer un pedido. ¿Cuánto voy a pedir? EOQ. Y se va a demorar un tiempo de espera L2 en llegar esta cantidad que yo acabo de solicitar. Llega el pedido, ¿cierto? Se consume nuevamente con una tasa variable, llega al punto R y hago la solicitud del pedido. ¿Qué cantidad? Nuevamente, la cantidad fija. Y esta cantidad generalmente es la EOQ. ¿Ya? Ok. Como estamos trabajando con incertidumbre, ¿cómo nosotros vamos a calcular el inventario de seguridad? El supuesto que vamos a ocupar, ¿cierto? Es que la demanda se distribuye
de forma normal durante el tiempo de espera. ¿Ya? Por lo tanto, el inventario de seguridad va a estar definido como Z por la desviación estándar durante el tiempo de espera L. ¿Ya? Z va a venir de la tabla de distribución normal. Tenemos que conocer la desviación estándar durante el tiempo de espera L. Veamos un ejemplo. Los registros indican que durante el tiempo de espera, la demanda de detergente para máquinas lavaplatos tiene una distribución normal, con un promedio de 250 cajas y una desviación estándar de 22 cajas. ¿Qué inventario de seguridad será necesario mantener para alcanzar un nivel de servicio del 99%? ¿Cuál será el valor de R del punto de reorden? ¿Ya? Entonces, cuando nos están preguntando en este caso, ¿cuál va a ser el inventario de seguridad? ¿Cierto? Acá el dato que nos están dando es que la empresa quiere alcanzar un nivel de servicio del 99%. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es conocer cuál es el valor de Z asociado a ese 99%. Entonces, para eso es la tabla de distribución normal que ustedes tienen disponible ahí en el perfil del curso. ¿Vale? Entonces, sabemos que la demanda en un tiempo de espera L es de 250 cajas. Tengo una desviación estándar de 22 cajas y el nivel de servicio del 99% es igual a un Z de 2,33. Veamos cómo utilizamos la tabla de distribución normal para poder conocer cuál es ese valor, ¿cierto? ¿Por qué es 2,33? Me imagino que ustedes lo saben, pero nunca está de más, ¿cierto?, poder reforzarlo. Entonces, ahí sí. Ahora sí. Acá tenemos nuestra tabla, ¿cierto?, de distribución normal. Entonces la empresa, ¿cierto?, indica de que ellos quieren tener un 99% de nivel de servicio. Entonces, ¿cómo buscamos el valor de Z en esta tabla? Primero, ¿cierto?, identificamos el 99% acá en esta tabla. Entonces, buscamos acá el 99%, que sería ese valor que estoy mostrando ahí. Hay algunos casos, ¿cierto?, que no va a estar el valor exacto. Entonces, en ese caso, tenemos que ocupar el valor que esté más cerca del nivel de servicio que nosotros estemos definiendo. ¿Ya? En este caso, como el nivel de servicio que quiere la empresa es de un 99%, ¿cierto? Entonces, buscamos el valor que más se acerque a este 99%, que en este caso es 0,9901. ¿Cómo sabemos cuál es el valor de Z? Primero, ¿cierto?, nos fijamos en la fila que dice 2,3 y luego, ¿cierto?, me voy a la columna donde dice 0,03. Por lo tanto, va a ser 2,3 más 0,03, lo que nos da, ¿cierto?, el Z de 2,33. ¿Ya? ¿Dudas con eso?
seguimos avanzando. Entonces, tenemos por un lado, dijimos, la demanda, 250 cajas, desviación estándar, 22 cajas, nivel de servicio, 99%, y el Z asociado a este 99% es igual a 2,33. Por lo tanto, ahora respondemos la primera pregunta que nos hicieron. Profe, no ¿Sí? está compartiendo el PDF, No estoy compartiendo, vale. ¿Qué estoy compartiendo? Nada. el escritorio. El escritorio, vale. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. A ver. Ahí sí. Sí, ahí sí, profe. Vale, gracias. Ok, entonces respondemos la primera pregunta, ¿cierto? Que nos dicen, ¿qué inventario de seguridad será necesario mantener para alcanzar un nivel de servicio de 99%? Entonces, la fórmula que vamos a ocupar para calcular el inventario de seguridad es igual a Z por la desviación estándar para un tiempo de espera L, igual a 2,33 por la desviación estándar para el tiempo de espera L, lo que nos da, ¿cierto?, aproximadamente 51 cajas. Entonces, esa es la cantidad de productos adicionales que yo tengo que tener en mi bodega para poder protegerme del posible desabasto. Segunda pregunta, ¿y cuál será entonces el valor de R del punto de reorden? Entonces ya sabemos que cuando estamos trabajando con incertidumbre, el punto de reorden R va a ser igual a la demanda por el tiempo de espera más el inventario de seguridad. Entonces, R va a estar definida como la demanda en un tiempo de espera L, que eran los 250 cajas, más el inventario de seguridad. Por lo tanto, el valor de R es de 301 cajas. ¿Qué significa el 301 cajas? Significa que cuando el valor del inventario, a medida que se va descontando por las distintas ventas, ¿cierto?, llegue a este valor mínimo que es de 301 cajas, yo tengo que hacer un pedido de una cantidad fija que generalmente podría ser la EOQ o una cantidad fija que defina la empresa. ¿Ya? Esa es la lógica. Definimos el punto R, ¿cierto? Y cuando lleguemos a este mínimo, que en este caso es 301, yo tengo que hacer una colocación de un pedido, ¿cierto? Por una cantidad fija. Podría ser la EOQ o podría ser una cantidad a convenir, ¿cierto?, que podría utilizar la empresa. Lo que le acabo de mostrar es el tiempo de espera cuando, o sea, es la división estándar para el tiempo de espera L, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando el tiempo de espera es mayor a 1? Como por ejemplo, en este caso, donde el tiempo de espera es de 3 semanas. Para poder calcular, ¿cierto?, cuál va a ser el tiempo de espera, yo no podría sumar todas todos los tiempos de espera, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Si hubiese sido directo el cálculo, tengo para la semana 1 el tiempo de espera, perdón, la versión estándar es de 15.
Para la semana 2, la desviación estándar es igual a 15. Y para la semana 3, la desviación estándar también es 15. Por lo tanto, la desviación estándar debiese ser 45, ¿cierto? Si pensamos de que cada semana se comporta de forma individual. Pero sin embargo, tenemos acá que la demanda, ¿cierto? La desviación estándar para una demanda promedio de 225 no es 45, sino que la desviación estándar para el tiempo de espera L de 3 semanas es de 26. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, cuando ustedes se encuentren con un tiempo de espera L, donde este tiempo de espera es mayor a 1, como en este caso, 2 semanas o 3 semanas, la fórmula para poder estimar el inventario de seguridad va a ser la desviación estándar por la raíz cuadrada del tiempo de espera L. Siempre y cuando este tiempo de espera sea mayor a 1. ¿Ya? Si nosotros encontramos para este ejercicio que el tiempo de espera L es de 3 semanas, ¿cierto? Va a ser igual a la desviación estándar por raíz cuadrada de 3. Si estamos utilizando las semanas como unidad de medida. ¿Ya? Entonces también hay que tener cuidado con las unidades de medida que estemos trabajando. Lo importante es que cuando ustedes hagan un análisis y les pidan calcular el inventario de seguridad, preocúpense de poder chequear cuál va a ser el tiempo de espera. Si el tiempo de espera es mayor a 1, utilizamos esta fórmula que ustedes ven acá, desviación estándar por raíz cuadrada de L. Y si el tiempo de espera es 1, una semana, un día, una hora, dependiendo, ¿cierto?, la unidad de medida, simplemente utilizan desviación estándar por L. ¿Ya? Avancemos. Ahora que tenemos incorporada la incertidumbre en nuestro modelo, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser los costos asociados a esta política de revisión continua Q? Tenemos el costo total va a estar dado por, primer término, el costo por mantenimiento del inventario, Q medios por H. Eso no cambia en nada. Segundo componente del costo va a ser igual a demanda por Q por S. Y eso es el costo por hacer un pedido. Y ahora, ¿cierto? Le agregamos un tercer componente que va a ser el mantenimiento del inventario de seguridad, que va a ser H por Z por la desviación estándar para un tiempo de espera L. ¿Ya? Entonces, la política para calcular el costo total de una política del sistema de regresión continuo, solamente, ¿cierto?, le vamos a agregar este tercer componente que va a ser el costo de mantenimiento del inventario de seguridad. Veamos un ejemplo. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Dice lo siguiente, que es el mismo ejemplo, ¿cierto?, que desarrollamos para poder determinar la EOQ, ¿cierto?, de la clase anterior. Un museo de historia natural abrió una tienda de regalos hace 2 años. La administración del inventario se ha convertido en un problema. La baja rotación del inventario está mermando los márgenes de utilidad y ha causado problemas con el flujo de efectivo. Uno de los artículos que más se vende es un comedero para pájaros. Cada semana se venden 18 unidades
con una desviación estándar de 5 unidades. El tiempo de espera es constante y equivale a 2 semanas. El proveedor cobra 60 pesos por unidad. El costo de colocar un pedido con el proveedor es de 45. El costo anual por mantenimiento de inventario es igual a 25% del valor del comedero y el museo abre sus puertas 52 semanas al año. Primera pregunta. ¿Cuál debería ser la cantidad óptima EOQ? Segunda pregunta. ¿Con qué frecuencia se harán los pedidos si se utiliza la EOQ? Tercero, determine el inventario de seguridad y el punto de reorden si la gerencia desea alcanzar un nivel de servicio del 90%. Y cuarta pregunta, ¿cuál es el costo total del sistema Q? Entonces acá vamos a utilizar todo lo que hemos aprendido en esta clase para poder responder estas 4 preguntas que nos hacen, ¿cierto?, sobre la gestión de inventario para el producto comedero para pájaros. Veamos entonces los datos. Primer dato que tengo, ¿cierto? Tengo la demanda semanal, que nos decían que era 18 unidades por semana. Ese valor de la demanda yo lo tengo que llevar a la demanda anual. Por lo tanto, va a ser la demanda semanal por 52 semanas al año, lo que me da en total 936 unidades al año. El costo del producto, ¿cierto? Nos indicaban de que era 60 pesos la unidad. El S es igual a 45 pesos por pedido, valor unitario por cada pedido que yo haga. El H, que es el costo unitario por mantenimiento del producto, es igual al 25% del valor del producto, lo que nos da un valor de 15 pesos por unidad al año. La desviación estándar es igual a 5 unidades. El tiempo de espera L es igual a 2 semanas. El nivel de servicio que quiere tener este museo es del 90% y el valor de Z asociado a este 90% es igual a 1,28. ¿Ya? Esos son los datos o los inputs que tenemos disponibles para poder responder las preguntas que nos están haciendo. Mi recomendación es que siempre ustedes puedan colocar, ¿cierto?, cuáles son los datos asociados al ejercicio, porque así después es más fácil buscarlo, ¿cierto? Y simplemente después nos vamos a la fórmula que necesitamos, ¿cierto?, para poder dar respuesta. Primera pregunta, entonces. ¿Cuál debería ser la cantidad óptima, la EOQ? Entonces, aplicamos la fórmula de EOQ, ¿cierto? Que es, la EOQ es igual a 2, a raíz cuadrada de 2 por la demanda por S sobre H, y nos da, ¿cierto?, aproximadamente 75 unidades. ¿Ya? Eso ya lo habíamos calculado anteriormente. Segunda pregunta. ¿Con qué frecuencia serán los pedidos si se utiliza la EOQ? Entonces estamos respondiendo a la pregunta de cada cuánto tiempo tengo que hacer un pedido. Entonces en este caso, la TDO, el tiempo entre pedidos, es igual a EOQ sobre la demanda. Y en este caso, ¿cierto? Si lo queremos dejar expresado en meses, serían, ¿cierto?, 75 unidades sobre 936 por 12 meses al año, lo que, ¿cierto?, aproximadamente sería un pedido una vez al mes. ¿Ya? Ustedes también podrían llevar este mismo resultado, ¿cierto?, a semanas, por ejemplo. ¿Ya? Y sería, ¿cierto?, multiplicar por 52 semanas al año. Tercera pregunta.
Determina el inventario de seguridad y el punto de reorden si la gerencia desea alcanzar un nivel de servicio del 90%. Entonces, el inventario de seguridad, para este caso, ¿cierto? Recuerden lo que les dije. Tienen que estar muy atentos a el tiempo de espera. Si el tiempo de espera que está expresado en semanas es mayor a 1, utilizamos la fórmula Z por la desviación estándar por la raíz cuadrada de N. ¿Ya? Entonces, en este caso sería el valor de Z, 1,28, por la desviación estándar, 5, por la raíz cuadrada del tiempo de espera, 2, y eso nos da un valor aproximado de 9 unidades. ¿Ya? Ese es el inventario de seguridad que debiésemos tener en la bodega. ¿Cuál será entonces ahora el punto de reorden? R. Y el punto de reorden, ¿cierto? Dijimos de que era la demanda por el tiempo de espera más el inventario de seguridad. Entonces el punto R va a ser igual D por L, 18 por 2, más el inventario de seguridad, que serían 9 unidades, lo que nos da un total de 45 unidades. ¿Qué significa el 45? Significa de que cuando tengo en mi inventario 45 unidades, ¿cierto? O estoy llegando muy cercano a 45, yo tengo que hacer un pedido, ¿cierto? Y ese pedido va a ser de 75 unidades porque era la EOQ que calculamos anteriormente. ¿Ya? Así se analiza o se interpreta este 45. Cuando yo llego a un nivel mínimo de 45 unidades, yo pido, ¿cierto? 75 unidades y estas 45 unidades me van a proteger de el posible desabasto que podría ocurrir si es que existiese, ¿cierto?, mucha demanda por este producto que estamos analizando. Cuarta pregunta. ¿Cuál es el costo total del sistema Q? Entonces, el costo total va a estar dado por el costo de mantenimiento del inventario, más el costo por hacer un pedido, y más el costo de mantener el inventario de seguridad. ¿Cierto? Acá están todos los términos, ¿cierto? Y nos da un valor de aproximadamente 1.259 para esta política de revisión de inventario. ¿Ya? Dudas hasta acá, consultas. Algo que no haya quedado claro, algo que tengamos que repetir nuevamente. ¿No? Ya, vamos a avanzar. Siguiente sistema. ¿Ya? Siguiente sistema que vamos a estudiar. Es el sistema que se llama Sistema de Revisión Periódico P. ¿Cuál es su característica principal? En este caso, ¿cierto? Para el sistema de revisión periódico P, se utiliza para productos que no sean tan importantes para la organización, como por ejemplo los productos clase C. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque no voy a hacer una revisión continua, como lo que acabamos de ver, sino que voy a esperar un tiempo P, para yo revisar la bodega, contar cuántos productos clase C tengo y voy a pedir lo que necesite para poder llegar a un objetivo T. Por lo tanto,
¿qué es lo que va a ser fijo en este momento? Lo fijo va a ser el periodo P. Pero ahora, la cantidad que yo voy a pedir cuando termine este periodo P de revisión ya no va a ser una cantidad fija como el sistema de revisión continuo, sino que ahora voy a pedir una cantidad variable. ¿Y cuál va a ser esa cantidad variable? Lo que me falte para poder llegar a un objetivo T. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? Por eso se llama un sistema de regresión periódico, porque lo voy a revisar cada P periodo de tiempo, ¿ya? Cada 2 semanas, por ejemplo, o una vez al mes, o todos los lunes, por ejemplo. Ahí la empresa va a definir qué día, ¿cierto? Cada cuánto tiempo yo lo quiero revisar, y cuando llegue el momento de hacer la revisión, vamos a chequear cuántas unidades tengo en inventario y voy a pedir lo que me falte para poder llegar a un objetivo T. No voy a pedir una cantidad fija como era el caso del sistema continuo. ¿Ya? No se vayan a confundir con eso. Entonces, ¿cuáles son las características principales de este sistema? Primero, la posición de inventario de un artículo se revisa periódicamente y no en forma continua. ¿Ya? Este P va a estar definido por la empresa o lo podemos estimar, obviamente. Una vez al mes, cada 2 semanas, una vez por semestre, una vez al año. ¿Ya? Definimos cuál es este P. Los nuevos pedidos se colocan siempre al final de cada revisión y el tiempo entre pedidos TBO va a tener un valor fijo. ¿Ya? Si yo defino este P es lo que se mantiene fijo. Si el P va a ser 3 semanas, cada 3 semanas, ¿cierto? Yo voy a ir haciendo la revisión del inventario. La demanda es una variable aleatoria, por lo que la demanda total entre revisiones también es variable. El tamaño del lote Q puede cambiar de un pedido a otro. ¿Ya? Eso es súper importante. No es que yo voy a pedir una cantidad fija cuando llegue el momento de hacer esta revisión, sino que voy a pedir una cantidad variable. ¿Cuál va a ser esa cantidad variable? Lo que me falte para poder llegar a un nivel objetivo que vamos a llamar T. En un sistema P, se mantienen 3 de las suposiciones del EOQ. La primera, que no existan restricciones en cuanto al tamaño. Segundo, que los costos pertinentes sean los de mantenimiento de inventario y los de hacer pedidos. Tercero, que no existe incertidumbre en los tiempos de entrega y se conozca la oferta. Sabemos que eso no es así, ¿cierto? Sabemos de que el tiempo de espera también podría ser variable y la demanda también, obviamente, podría ser variable dada la incertidumbre que existe. Si vemos ahora gráficamente lo que va a pasar, ¿cierto? Consiste en lo siguiente. Voy a definir un intervalo P, ¿cierto? Y este P va a ser fijo. Como les decía, puede ser cada 2 semanas, cada 7 días, una vez al mes, cada 2 meses, etcétera. ¿Cierto? Uno podría definir cuál es este valor fijo P. Entonces, cuando termina el periodo P, ¿cierto? Yo estoy acá, fíjense acá, yo voy a pedir lo que me falte para poder llegar a esta línea roja que vamos a llamar nivel objetivo T. Por lo tanto, cuando yo hago una revisión cada P periodos de tiempo, la cantidad que yo voy a pedir va a ser una cantidad variable. No va a ser una cantidad fija, ¿ya? Porque tengo que pedir lo que me falte para poder llegar al objetivo T. Distinto el caso
del sistema de revisión continuo Q, ¿cierto? Que cuando llego al punto de reorden, R, yo pido una cantidad fija Q. En este caso es distinto. Voy a revisar cada P periodo de tiempo, voy a chequear cuánto tengo disponible y voy a pedir lo que me falte para poder llegar al nivel objetivo T. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? Veamos un ejemplo. Entonces. Cantidad por reordenar en un sistema P. Tenemos lo siguiente. Un centro de distribución tiene un pedido aplazado de 5 televisores LCD de 42 pulgadas. El VO, ¿cierto? Pedido aplazado. No hay inventario disponible. OH igual a 0. Y ha llegado el momento de hacer una revisión. Al igual que el sistema de revisión continuo, siempre tenemos que conocer cuál es la posición de inventario para poder determinar cuál va a ser la cantidad que yo tengo que pedir. ¿Ya? Entonces, la pregunta dice lo siguiente. ¿Cuántos televisores LCD será necesario reordenar si T, el nivel objetivo, es igual a 400 y no hay ningún pedido programado que vaya a recibirse? T menos la posición de inventario es lo que nosotros queremos solicitar. Ahí se los dejé como un tips. Por lo tanto, primer paso, calcular la posición de inventario, el IP, ¿cierto? Posición de inventario. Entonces decía, no existe inventario disponible, OH igual a 0, no existen recepciones programadas, 0, pero sí existe un pedido aplazado de 5. Por lo tanto, la posición de inventario va a ser igual a menos 5 televisores. ¿Ya? Menos 5. Entonces sabemos y se determinó que el objetivo T, ¿cierto? Lo que yo quiero lograr, mi techo, es igual a 400. Entonces, si tengo mi posición de inventario de menos 5, ¿cuánto me falta para llegar a los 400? Y en este caso serían, ¿cierto?, los 405 televisores. ¿Ya? Esa es la lógica. Yo calculo la posición de inventario y voy a solicitar lo que me falte para poder llegar a este nivel objetivo que vamos a llamar T. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a definir cuál va a ser el tiempo entre revisiones? ¿Cuál va a ser el valor de P que uno podría estimar? Entonces, para ello, ¿cierto? Tenemos que tomar dos decisiones. Primero, la cantidad de tiempo entre revisiones, el P, ¿cierto? Lo primero que tenemos que definir, ¿cada cuánto tiempo voy a hacer esta revisión? Y segundo, ¿cuál va a ser el nivel objetivo del inventario? El T, ¿cierto? Entonces, analicemos la primera. Tiempo entre revisiones, el P. Cada cuánto P periodos voy a hacer la revisión. Entonces, esto podría ser, podría tomar la decisión de dos maneras. Lo primero es que la empresa podría definir a su conveniencia cuál va a ser el P que van a utilizar. Una vez por semana, cada 10 días, una vez al mes, etcétera. ¿Ya? La segunda opción es que nosotros calculemos el P óptimo. ¿Ya? Y para poder calcular el P óptimo, para poder determinar cuál va a ser este P, ¿cierto? Cada P periodos, podría ser el valor que toma el TDO de la EOQ.
Si yo calculo la TVO, ¿cierto? Podría decir de cada cuánto tiempo yo quiero hacer esta revisión. Y la TVO podría ser el P que andamos buscando. Segundo, ¿cómo definimos ahora el nivel óptimo T cuando la demanda es incierta? Primero, ¿cierto? Va a ser el intervalo de protección de P más L periodos. Va a ser un intervalo de protección más amplio que el inventario de seguridad. ¿Y por qué? Porque acá yo tengo que protegerme de P más L periodos, que es un periodo más largo, ¿cierto? En comparación a la revisión continua, ¿cierto? Un sistema P requiere protección contra el desabasto durante un periodo de P más L que es más prolongado, porque los pedidos solamente se hacen a intervalos fijos y y el inventario no se revisa sino hasta la próxima fecha designada. Entonces, como tengo que protegerme por un periodo más prolongado, ¿cierto? El T, ¿cierto? El valor objetivo que nosotros vamos a calcular va a ser igual a la demanda por P más L periodos más el inventario de seguridad para el intervalo de protección. ¿Cómo calculamos ahora el inventario de seguridad? Va a tener exactamente la misma lógica que el inventario de seguridad para el sistema de revisión continuo. Sin embargo, el tiempo va a ser P más L. Ese va a ser el tiempo de espera porque el intervalo de protección es más prolongado que el sistema de revisión continua. Por lo tanto, el inventario de seguridad va a ser igual a Z asociado a nivel de servicio por la desviación estándar por P más L periodos. Si el P más L es mayor a 1, ¿cierto? Entonces tenemos que utilizar la fórmula que ustedes están viendo más abajo. Desviación estándar por la raíz cuadrada de P más L periodos. Y finalmente, ¿cierto? Ya nos queda poquito, ya sé que están cansados. Ahora calculamos el costo de esta política de revisión. ¿Ya? Y el costo va a estar dado por el Q, ahora se reemplaza por la demanda por P periodos, D por P. Entonces, el primer término que ustedes ven ahí es el costo por mantenimiento del inventario. El segundo término tiene que ver con el costo por hacer un pedido. Y el tercer componente tiene que ver con el costo de mantener el inventario de seguridad. ¿Ya? ¿Cuál es el cambio en comparación a la política de costo del sistema de revisión continuo? Que el Q, ¿cierto? Va a cambiar por D por P. ¿Ya? Ese es el único cambio. ¿Ya? Ok. Y con este ejercicio terminamos la sesión. Regresemos una vez más al ejemplo del comedero para pájaros. La demanda de este artículo está distribuida normalmente con una media de 18 unidades por semana y una desviación estándar de 5 unidades en la demanda semanal. El tiempo de espera es de 2 semanas y el negocio trabaja 52 semanas al año. El sistema Q requería una EOQ de 75 unidades, ¿cierto? Que la calculamos anteriormente, y un inventario de seguridad de 9 unidades para alcanzar un nivel de servicio de 90%, ¿cierto? También lo calculamos. ¿Cuál es el sistema P equivalente? ¿Cuál es el costo total? Entonces, lo que nos están pidiendo ahora es que evaluemos cómo cambia el costo si ahora utilizamos una política de revisión P. Tenemos, ¿cierto?, todos nuestros datos de
el ejercicio. La demanda anual, el S, el H, desviación estándar, L, nivel de servicio, la EOQ y el inventario de seguridad, ¿cierto? Todos datos que ya habíamos calculado en el ejemplo anterior. Primero, entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el P. Y el cálculo del P va a ser igual al tiempo entre pedidos, al TBO. ¿Ya? Entonces tenemos la EOQ, que son 75 unidades, por la demanda anual, 936 unidades al año, y en este caso la vamos a llevar a semanas, porque los datos de tiempo de espera están expresados en semanas. Por lo tanto, el P es igual a 4 semanas, que era lo mismo que calculaba anteriormente, ¿cierto? Que lo habíamos dicho que era aproximadamente una vez al mes. ¿Ya? En este caso, lo estamos llevando a semanas. El cálculo del T ahora. ¿Cómo calculo el nivel objetivo T? ¿Cómo yo sé hasta qué valor yo tengo que llegar cuando haga la revisión periódica? Primero, ¿cierto? Calculamos la desviación estándar para P más L periodos. Y es igual, desviación estándar, 5 por la raíz cuadrada de P más L. P es igual a 4 semanas y L es igual a 2 semanas. Por lo tanto, ¿cierto? El inventario de seguridad es igual a 12 unidades. ¿Ya? Luego tengo el nivel objetivo T. Y el objetivo T va a ser igual a la demanda por P más L periodos más el inventario de seguridad. Si calculamos el T, ¿cierto? Ahora llegamos a un valor de 123 unidades. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Como habíamos determinado de que el P es igual a 4 semanas, eso quiere decir que cada 4 semanas yo voy a hacer una revisión. Entonces, cuando termine la semana 4, ¿cierto? La semana cuarta, yo voy a ver cuánto tengo en mi bodega y voy a pedir lo que me falte para poder llegar a las 123 unidades. Por eso yo pido una cantidad, una cantidad variable. No pido una cantidad fija cada vez que termine la revisión del P periodo. ¿Ya? Por eso uno calcula lo que me falte para poder llegar al objetivo T. Y por último, ¿cierto? Calculamos cuál es el costo de esta política. Y el costo de esta política es igual a 1.350. Si la comparamos con el sistema Q, ¿cierto? Este sistema de revisión es un poco más caro. ¿Y por qué es más caro? Porque el inventario de seguridad es mayor en comparación a el sistema de revisión continuo Q. ¿Y por qué es mayor? Porque necesito protegerme por un periodo más prolongado. Y este periodo más prolongado va a ser P más L periodo. Como voy a tener un mayor inventario de seguridad, el costo de esta política es mayor a el sistema de revisión continuo Q. ¿Ya? Bien, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que necesiten que se refuerce? ¿Se entendió? ¿Está complicado? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Nadie? ¿No hay ningún comentario? ¿Quedó todo claro?
Ok. Ahí Nicolás me dice que no, todo claro. Alonso también, ninguna duda por el momento. Ya, estimados, si no hay ninguna duda, si no hay ningún comentario, dejamos la clase hasta acá y nos encontramos, ¿cierto?, la próxima semana. Que estén bien, cuídense. Chao. Chao, chao, Alonso. Estés bien. Chao, Nicolás. Cuídate. Chao, profe. Chao, Rodrigo. Chao, profe. Chao, Miriam.